Jesús jamás existió. Este video nace por 3 razones principales. Primero, porque seguimos en esa semana que insisten en llamar santa como si no estuviera construida sobre mitos reciclados y cuentos reeditados. 2, porque así como la gente fue engañada durante siglos, también tiene todo el derecho, al menos una vez en la vida, a escuchar el otro lado de la moneda. Y 3, porque un raperito cristiano en TikTok decidió hacerme una video reacción a uno de mis videos más virales. Exactamente el de la inexistencia de Jesús. Esto no se trata solamente de responderle a él, se trata de algo mucho más grande, porque lo que comenzó como una supuesta fe terminó convertido en el manual operativo del poder. Un sistema que ha controlado cuerpos, deseos, ideas, placeres y culpas durante más de 2000 años. No es solamente religión, es estructura de dominación, es política disfrazada de espiritualidad, es la excusa perfecta para perseguir, legislar desde la sotana, censurar, colonizar o más bien masacrar. Eso eran las colonizaciones o las supuestas conquistas como la de América, que no fue más que una masacre de millones que nunca quisieron aceptar a Dios como único ser supremo del mundo, ni tampoco aceptaron las figuras de María, ni de Jesús, ni nada de esas vainas. Los que quedaron vivos no les quedó de otra que aceptar todo eso y vivir así toda su vida, implantar esas mismas ideas a sus progenies y así por todas las generaciones venideras hasta llegar a usted, que me manda mensajes privados diciendo que me va a hacer, que me va a encontrar, que me quiere quemar, que es que soy hereje, que es que soy el diablo hablando y no sé qué más huevonadas. Por eso digo que este contenido pues no es para todo el mundo. Hay gente que es tan fanática que no tiene ningún remedio. Este contenido es para la gente que se quiere dar la oportunidad de escuchar otros puntos de vista, puntos distintos a los que se les fue infundados desde la infancia. No se trata de una cruzada contra quien crea en lo invisible, se trata de abrir el archivo y mirar la evidencia, porque si se tiene derecho a creer en un carpintero que caminó sobre el agua, multiplicó panes y resucitó al tercer día, entonces también hay derecho y hasta obligación de decir que este personaje como figura histórica jamás existió. Así que si es de los que todavía piensa, cuestiona y no se arrodilla porque sí, entonces este video no le va a ofender. Bienvenidos al viaje de la herejía ilustrada. Empecemos. Para los que niegan lo que acabo de decir, cómo es que cada año durante la semana de abril, en donde supuestamente se conmemora la vida, calvario, crucifixión y resurrección de la figura histórica más importante de la historia, la gente ya la usa para tomarse unas vacaciones, para hacer asaditos, para bailar, para tener mucho sexo. ¿Sabe por qué? Porque lo que nace como mito se queda como mito y con el tiempo se desgasta. Cuando algo se sostiene con miedo, termina convirtiéndose en una costumbre vacía. La verdad es que hasta incluso muchos creyentes muy fieles ya ni siquiera viven como si esto fuera real. De pronto en el fondo saben que no es así. Y por eso hoy digo que Jesús no existió, fue una invención política y aquí les explico por qué. Entonces mi amigo cristiano casi se me atraganta y todo, ¿no? Con agua bendita mientras actuaba con indignación diciendo que es que era absurdo que el verdadero fundador del cristianismo fue Constantino el Grande. Sí, ese emperador romano que se creía Dios y que necesitaba unificar su imperio creando un relato único, bien dramático, lleno de milagros, de un mártir y ¡pum! Nació el Hijo de Dios. Su gran argumento para negar esta afirmación es que Constantino no creó el cristianismo porque es que no es mencionado en la Biblia. Y ahí es donde yo pregunto, a ver, si yo invento un personaje para manipular a la masa, ¿usted cree que yo voy a escribir en la historia del personaje que yo lo inventé? ¿Qué esperan? ¿Un capítulo que diga Evangelio según Constantino? Y entonces dije, vamos a crear a un Mesías y lo vamos a clavar en una cruz, ya que el sentimiento de pobrecitismo es el que más vende. A ver, eso no funciona así, por favor. Pero ya que me abrieron la puerta, pues vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de cómo el cristianismo no surgió de la nada, sino que recicló mitos anteriores, adoptó símbolos paganos y reescribió la historia a conveniencia del poder político. Vamos a hablar de cómo Constantino no solamente legalizó el cristianismo,
cristianismo con el Edicto de Milán en el 313, sino que en el Concilio de Nicea en el año 325 metió mano directa para definir quién era supuestamente Jesús, descartando otras versiones incómodas, obviamente. Y de paso hablemos del marketing más exitoso de la historia: convertir un instrumento de tortura en un símbolo de amor. Este no es un video de 1 minuto y medio para tramar a mi audiencia con datos random que ni siquiera son profundizados, sino simplemente mencionados. Es un conjunto de varios videos en donde vamos a desmenuzar datico por datico. Este es apenas un abrebocas, la primera parte de todo lo que tengo que decir acerca de la inexistencia de Jesús. Entonces, como tú dices, vamos por partes. Decir que Constantino fue prácticamente el fundador del cristianismo y por ende de la figura de Jesús como único hijo de Dios no es absurdo en absoluto. Lo que sí es absurdo es que tú me digas que ese dato no vale solamente porque Constantino no sale en la Biblia. A ver, la Biblia no puede bajo ningún criterio serio ser utilizada como prueba para afirmar o desmentir la existencia de nada, porque es un libro profundamente manipulado, lleno de incoherencias, de contradicciones, de violencia disfrazada de virtud, de enseñanzas que en pleno siglo XXI resultarían aberrantes si no estuvieran santificadas por la costumbre. La Biblia no prueba nada, es un guión político, es un collage de mitos antiguos, de propaganda imperial y control emocional. Fue construida como herramienta de poder y no como testimonio espiritual. El Antiguo Testamento es un delirio de violencia, genocidios, castigos, arrepentimientos de un Dios supuestamente perfecto, y el Nuevo Testamento aparece siglos después, pues más amable, más vendible, más útil para controlar y no para liberar. Los evangelios fueron escritos décadas después de los supuestos hechos que relatan por autores anónimos y totalmente contradictorios. ¿Y quién fue el productor ejecutivo de esta obra? Constantino, no por fe, sino por estrategia. A ver, tranquilos. Aunque Constantino no fue el que creó el Nuevo Testamento, su influencia fue decisiva en definir qué textos serían considerados sagrados y en unificar la doctrina cristiana. De hecho, los concilios posteriores, que incluían a obispos y líderes eclesiásticos, trabajaron bajo el contexto de un imperio romano que había adoptado el cristianismo como religión oficial y quería establecer una estructura unificada y centralizada. La Biblia no se inventó, también se recicló. El Pentateuco, que es básicamente el corazón de la Biblia, es una fusión de mitos mesopotámicos, egipcios e incluso del Madhbharata de la India. Un texto que, por cierto, tiene el volumen de más o menos unas 2 a 3 Biblias judio-cristianas, como para que se hagan una idea. El diluvio, la creación, la Torre de Babel, pues ya estaban en Sumeria y Babilonia. El sistema sacerdotal hebreo se inspira en el egipcio. El concepto de la ley divina refleja ideas del Dharma hindú. La figura de Krishna, un guía espiritual y divino, pues presenta numerosos paralelos con Jesús. Nada de eso es original, todo fue adaptado y vendido como si lo fuera. ¿Y qué se logró con esa mezcla? Primero, obediencia total al poder religioso. 2, justificación de la violencia. 3, control de la sexualidad y el cuerpo humano. Y 4, la legitimación del patriarcado. Así a muchas personas no les guste la palabra patriarcado porque no tienen ni la más remota idea de qué es esa vaina. Y aún así hay quienes se escandalizan cuando se afirma que Jesús nunca existió. A ver, Jesús es una adaptación del Sol Invictus. No me crea, vaya y averigüe. Antes de Belén, de José, de los Reyes Magos, pues todo esto ya existía en el cielo con el solsticio del invierno. Cada año del 21 al 25 de diciembre el sol parece como morir, ¿no? El 21 de diciembre y parece como que renace el 25 de diciembre. De ahí supuestamente la luz, de ahí supuestamente nace el Salvador, pero no fue solamente para hablar de Jesús, para crear la figura de Jesús, sino para crear muchas otras figuras. Las culturas antiguas los celebraban creando dioses solares. Esta Mitra nació el 25 de diciembre de una virgen con 12 discípulos. Horus, el dios egipcio, también hijo divino, también resucitado. Dionisio, Krishna, Buda, todos con características similares. A ver, si se necesitan autores modernos para intentar desmentir mitos milenarios, lo que se defiende no es historia, es mera desesperación, porque la verdad es simple y directa. Jesús fue moldeado, editado y vendido como un
producto espiritual y original, un símbolo útil, funcional y poderoso, pero jamás real. Ahora, si quieres que yo haga el paralelismo con la vida de estos dioses y la vida de Jesús, o sea, cómo copiaron la vida de estos dioses para inventar la de él, con mucho gusto lo haré en los siguientes videos. También hablaremos de la mentira de la crucifixión, de los supuestos escritores que hablan de la existencia de Jesús, de los supuestos papiros que también según tú son pruebas irrefutables de la existencia de Jesús. Bueno, y atentos, y los invito a mi canal de YouTube porque allí estarán los videos completos. Aquí estoy subiéndolos por partes. Allá nos vemos.